El presidente Luis Arce anunció la devolución del préstamo al Fondo Monetario Internacional, contraído por su predecesora Jeanine Áñez. La prensa consultó al economista y consultor boliviano Rafael Paredo. El mandatario boliviano Luis Arce sorprendió al anunciar la devolución del crédito por $327 millones que le otorgó el FMI a su país para la gestión de la pandemia. El acuerdo había sido realizado durante el gobierno de su predecesora, Jeanine Áñez, quien ocupó el cargo tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, en el año 2019. Según explicó el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, la medida fue tomada en defensa de la soberanía nacional, dado que el apoyo del organismo multilateral de crédito acarreaba condicionamientos. Estos, aclaró, están prohibidos por la Constitución promulgada en 2009, la cual descarta la admisión de metas y disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras. Sin embargo, la devolución será por una cantidad superior a la obtenida. La diferencia es de $24 millones e incluye el interés, anotó a la prensa el economista y consultor Rafael Paredo. Tal distancia entre el préstamo y lo que efectivamente se destinará al pago reside en el cambio en la cotización de los derechos especiales de giro activos en los que presta el FMI y cuyo valor fluctúa como el de las monedas, los cuales generan desventaja al país. El Parlamento boliviano evalúa la posibilidad de realizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez 2019-2020 por el daño económico causado por un crédito del Fondo Monetario Internacional, anunció el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en rueda de prensa. Estamos tomando conocimiento de este tema y evaluando. Entre hoy y la próxima semana, veremos la posibilidad de interponer una demanda contra el gobierno de facto por el daño económico, dijo Rodríguez, del oficialista Movimiento al Socialismo, MAS. El crédito de $346.007 millones, contratado en marzo por el gobierno de Áñez, fue devuelto íntegramente al FMI, con un pago adicional de $24.003 millones por comisiones, intereses y una diferencia cambiaría, según informó el Banco Central de Bolivia, BCB. Rodríguez consideró que el daño económico es evidente y que la señora Áñez es la responsable. Añadió que el Parlamento, controlado por el MAS, decidirá con prioridad si plantea o no el juicio de responsabilidades contra la expresidenta transitoria, quien recibió el crédito del FMI sin la autorización parlamentaria que exige la Constitución, y pagó inclusive algunos costos financieros. Por su parte, el BCB anunció que impulsará las acciones administrativas y penales que correspondan para recuperar los $24,3 millones pagados en exceso al FMI y castigar a los responsables. El posible proceso sería el segundo juicio de responsabilidades impulsado desde el Parlamento contra Áñez, luego del que fue propuesto en noviembre pasado para abordar las masacres ocurridas tras el golpe del año 2019, que la instaló en el poder. La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, defendió su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un crédito de emergencia, que el actual gobierno de Luis Arce devolvió por considerarlo ilegal y perjudicial. Bolivia, por ser parte del FMI, tiene derecho a un tipo de crédito blando y ventajoso. Lo pidió, $327 millones para atender la pandemia. Hoy el MAS lo devuelve por razones ideológicas. Ese dinero daba para vacunar con rapidez a todos los bolivianos, dijo Áñez en su cuenta de Twitter. La declaración de la exgobernante, noviembre 2019, noviembre 2020, surgió 2 días después de que el Banco Central, BCB, anunciara que pagó $351,1 millones al FMI, devolviendo íntegramente el crédito no utilizado y abonando además comisiones e intereses. El tuit de Áñez fue respondido también por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, quien dijo en la misma red que el costo negociado por el gobierno de Arce, para garantizar vacunas para inocular al 100% de la población vacunable boliviana, no llega ni al 25% del ilegal préstamo del FMI. El resto, para el intermediario, cuestionó el viceministro, uno de los responsables de las recientes negociaciones de Bolivia con productores de vacunas como el Centro Gamaleya de Rusia, el Instituto Serum de India y Sinopharm de China, para la provisión de más de 15 millones de dosis del fármaco.
El BCB explicó que la devolución hecha al FMI incluía $24,3 millones que correspondían al aumento del valor del crédito por un ajuste cambiario y los costos financieros en que incurrió Bolivia al recibir ese financiamiento. El crédito del FMI ya había sido otorgado en derechos especiales de giro, unidad de cuenta que se apreció en relación con el dólar después de que la operación fue concretada. El BCB, dirigido ahora por autoridades designadas por el gobierno de Arce en sustitución de las que había puesto Áñez, sostuvo que el crédito era ilegal, porque no fue autorizado por el Parlamento, y estaba condicionado a medidas de política económica que consideraba una intromisión en política interna. Los líderes oficialistas del Parlamento, Andrónico Rodríguez, Senado, y Freddy Mamani, diputados, dijeron el 18 de febrero que consideraban plantear un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores, por la gestión del polémico crédito y su daño económico. Tras 100 días en el gobierno, Luis Arce llevó la paz a Bolivia, pero todavía está por verse su capacidad para combatir la pandemia de COVID-19 y sacar al país de la crisis económica más grave en casi 4 décadas. Así resume la primera etapa del nuevo gobierno boliviano el analista José Luis Cárdenas, un activista de derechos humanos que conversó con la prensa tras cumplirse los primeros 100 días de Arce en la Casa Grande del Pueblo, la sede presidencial construida por el exgobernante originario Evo Morales, 2006-2019. Los gobiernos suelen ser analizados por sus logros económicos y políticos, y ahora también por la lucha contra la pandemia, pero me parece que al actual presidente hay que valorarlo, como un factor de tranquilidad, dijo Cárdenas, investigador del Instituto Privado de Formación de Líderes Comunidad Cívica. La restauración de la democracia plena, tras el año de interinato de Jeanine Áñez, debe ser vista no solo en su dimensión política sino en su valor de convivencia ordenada entre muchos conflictos, afirmó. Sin embargo, Cárdenas dice que la convivencia debe consolidarse con avances concretos en salud y economía. Para el investigador, 100 días después del cambio de gobierno, y persistiendo aún grandes problemas económicos y sociales, se respira en Bolivia un aire de paz que destaca sobre todo, como gran diferencia de lo que ocurría un año antes. El analista recordó que hace un año, y durante toda la gestión de Áñez, la persecución a los opositores políticos, en especial al movimiento al socialismo, MAS, liderado por Morales y con el que Arce llegó a la presidencia, era frontal, con amenazas directas, detenciones y demandas judiciales que afectaban inclusive a la libertad de expresión. Consultado respecto a si ahora los partidarios del MAS pasaron de perseguidos a perseguidores, Cárdenas afirmó que esta paz a la que hace referencia significa primero el fin de la represión, tanto física como institucional y hasta simbólica. Ahora nadie puede decir que está amenazado por sus dichos o posicionamientos políticos. En segundo término, supone una justicia reparadora de daños y sancionadora de culpables de violencia, agrega el activista. Cárdenas advierte que la aplicación de justicia es probablemente riesgosa para la paz, porque debe evitarse que los procesos se vuelvan venganza o, peor aún, que algunos inocentes resulten castigados sin pruebas. El investigador sostuvo que estos riesgos aplican tanto para los juicios anunciados contra Áñez y sus colaboradores en tribunales nacionales, como para la investigación internacional de las masacres políticas de 2019 y la aplicación de un reciente decreto de amnistía e indulto para los perseguidos por régimen transitorio. Aún con estos riesgos de justicia o injusticia, me parece innegable que Bolivia está en paz, que han quedado atrás el 2019 de tensión electoral, crisis y golpe de Estado, así como la persecución del último año. Pero la paz estará siempre amenazada por las diferencias políticas y la falta de buenos resultados de gestión gubernamental, advirtió Cárdenas. Las diferencias políticas se han expresado desde noviembre pasado en el Parlamento, de modo más retórico que práctico, porque el oficialismo controla ambas cámaras gracias a los votos obtenidos en las pasadas elecciones. Las tensiones sociales han sido mínimas, excepto las de los médicos contra una ley de emergencia sanitaria. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó que las acciones contra la pandemia y la aprobación de normas para la reactivación económica eran logros principales de estos primeros 100 días de gobierno de Arce.
Con el apoyo y confianza del pueblo en 100 días de gestión del presidente Luis Arce se logró reactivar la economía boliviana y dar una respuesta estructural a la lucha contra el COVID-19, publicó Halcón en su cuenta de Twitter. Arce intervino personalmente en gestiones de urgencia, que le permitieron lanzar en enero un plan de detecciones masivas de COVID-19, con pruebas de estándar PCR y de antígenos nasales, y asegurar para marzo el inicio de una vacunación general. Ante las críticas opositoras a que hasta ahora se han aplicado apenas unas 10.000 vacunas a trabajadores de salud, el gobierno responde que esa era solo una etapa de lanzamiento antes del arribo de más de 15 millones de dosis hasta mediados de año. La inmunización con doble dosis de los más de 7 millones de bolivianos mayores de 18 años fue asegurada mediante compras directas de vacunas al laboratorio ruso Gamaleya, Sputnik V, al Serum Institute de India, Oxford AstraZeneca, y partidas adicionales provistas por el Mecanismo Mundial COVAX, de la Organización Mundial de la Salud. En materia económica, Arce ha proclamado que ya hay señales de una recuperación basada en la reactivación de la demanda interna, el impulso a la producción interna y el reflote de las inversiones públicas, aunque sus detractores cuestionan tales afirmaciones. Entre las medidas económicas se pueden destacar un bono contra el hambre de $144, que llegó a unos 4 millones de ciudadanos, una devolución de impuestos, créditos para empresas pequeñas y medianas, y un impuesto a las grandes fortunas, criticado por empresarios que piden en cambio apoyo financiero. En inversiones públicas, Arce reactivó proyectos carreteros, ferroviarios e industriales paralizados por años y programó $4.000 millones para 2021, 4 veces más que el año anterior. Después de 100 días del gobierno democráticamente elegido, volvemos a tener esperanzas. Gestión de vacunas, más personal médico, financiamiento para productores, impuestos progresivos, libertad para pensar distinto, inversión pública, resumió en Twitter el ex viceministro de Turismo de Morales, Marco Machicao. La marca de los 100 días encontró a Arce coordinando planes para la recepción de vacunas anti-COVID-19, según informes oficiales. La paz parece haber vuelto a Bolivia. Resta saber si vendrá acompañada de una solución para paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.